Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos hoy a retomar nuestro estudio en Primera de Juan. Que gracias al Señor, hermanos, podemos ver allí en esa carta cómo el Señor nos habla para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para que estemos alerta de nuestra vida, de nuestra iglesia. Y vamos a seguir hoy con el tema y el cual hemos tratado, que es obstáculos en la comunión con Dios. Juan nos ha dicho hasta ahora que si usted es cristiano, que si usted es un hombre o una mujer de Dios, debe valorar ciertas cosas y ponerle cuidado a ciertas cosas. Y solo así va a tener un gozo completo y duradero en su vida. El punto es, si en verdad tiene comunión con Dios, ninguno de estos errores deben estar en su vida. No debe tener una vida pecaminosa. No debe ser desobediente a la palabra de Dios. No debe ser desamorado con los hermanos y no debe amar al mundo. Si estas cosas están en una persona, claramente son evidencia de que el tal no es de Dios. Nos lo ha dicho de varias maneras, y lo más particular, hermanos, del apóstol Juan, es que no se ha ido con rodeos, sino más bien claramente ha dicho que practicar estas cosas evidencian una vida lejos de Dios, una vida que no está con el Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 de Primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Capítulo 2, verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es bien directo el apóstol Juan, bien claro, no deja lugar a dudas. Todas estas son expresiones categóricas, firmes. Hermanos, nos está diciendo que una vida pecaminosa, la desobediencia a la palabra, el desamor hacia los hermanos y el amor al mundo son evidencias de que la persona no es de Dios, no es creyente, no es cristiana, no tiene comunión con Dios y por lo tanto al final no experimentará gozo con el Señor. Pero aún falta algo más. El quinto obstáculo en la comunión con Dios es la falsa doctrina. La falsa doctrina. De la misma forma, hermanos, que Juan lo ha afrontado hasta ahora, lo va a seguir haciendo con este tema. Sin rodeos, sin temores. Juan va a denunciar seriamente que el sostener doctrinas erróneas con relación a lo esencial de la fe, de la salvación, con relación a Dios, a la divinidad, al Señor Jesús, a sus naturalezas, demuestra que esa persona no tiene comunión con Dios. Pasaje clave, capítulo 2, verso 22. Primera de Juan 2, verso 22. Note cómo lo dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ese es el pasaje clave. Tal como lo ha hecho en cada caso, Juan muestra que es contrario a Dios. Tanto así que noten que ahora utiliza la palabra anticristo. En los otros pasajes le dijo mentiroso en 2 oportunidades y en una dijo, él dice que está en luz, pero realmente está en tinieblas. Y ahora utiliza la palabra anticristo. Es decir, algo que se le opone a Dios y es contrario. No tiene, por supuesto, comunión con Dios, es anticristo, está en contraposición a Dios.
Así como el que tiene una vida pecaminosa miente al decir que es de Dios, como el que desobedece la palabra de Dios es mentiroso, como el que no ama a los hermanos está en tinieblas, y así como el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, el que niega estas doctrinas evangélicas es anticristo, según las palabras del apóstol Juan que Dios le dio por inspiración. Ahora, lo interesante de todo es que en este punto Juan quiso dedicar más tiempo y más explicación. Tenemos en esta sección solamente 10 versos hablando del tema. Va del verso 18 al 28 a hablarnos de estos anticristos. A diferencia de los otros obstáculos que a veces usó menos versos. Así que vamos a ver, hermanos, con cuidado, qué es lo que nos quiere decir Dios en este pasaje para poder entender bien este tema. Como él está utilizando más versos, quiere decir que yo tengo que usar más sermones para poder explicar este obstáculo que es la falsa doctrina. Vamos a ver el primero hoy, el cual es, ¿cuál es la problemática de lucha de la iglesia aquí? ¿Cuál es la problemática de la iglesia? ¿Cuál es la problemática a la que se enfrenta la iglesia? Y vamos a responder entonces de 4 maneras. Primero, el anticristo. Verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este verso se puede dividir en dos. Uno que nos habla de que han surgido anticristos y otro que nos habla del anticristo. Nos vamos a concentrar en la primera parte. Otra vez, hermanos, de manera tierna, Juan le dice a la iglesia, hijitos, otra vez. Y quiere llamar la atención de la iglesia a cierto peligro, hermanos, terrible y real. Así que por eso les dice, hijitos. Y les señala, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Les escribe estas palabras, hermanos, con ternura, recordándoles algo que ellos ya sabían, algo que ya era común en la iglesia. La predicación del evangelio por parte de los apóstoles siempre fue completa. Siempre ellos predicaron todo lo que la iglesia tenía que saber. Es decir, donde quiera que ellos predicaron el evangelio, predicaron todas las cosas que eran necesarias para la iglesia. Todo lo que la iglesia necesitaba, ellos se lo decían. O en términos del apóstol Pablo, en Hechos, dijo, no he rehuido predicaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo, todo lo que necesitaban. Y por supuesto, hermanos y amigos, la predicación del evangelio también tenía y debe tener este elemento clave de saber en qué tiempo es que estamos y el peligro o los peligros que rodean este tiempo que estamos viviendo. Por eso inicia diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. El solo hecho de pensar en el último tiempo o el solo hecho de mencionar, hermanos, estamos en el último tiempo, a todo cristiano verdadero debiera ponerlo alerta, porque esa expresión supone la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero esta no va a darse sin que ocurran ciertas cosas que son peligrosas para la fe, para la iglesia y para aquellos que mundanamente se están acercando a la iglesia. Son ciertos peligros claves. Decir, hermanos, estamos en el último tiempo, entonces es como si se prendiera dentro de nosotros una alerta, un bombillo de esos rojos que nos dicen, ojo, ojo, estemos alerta, y aquí hay algo delicado, aquí hay algo muy clave. Luego, decir ya es el último tiempo, hermanos, conlleva la idea de serias consecuencias, de serias implicaciones. Decirle a un creyente, hermano, es el último tiempo, es recordarle de lo que ya se le ha puesto en aviso. Ahora, algunos enemigos del evangelio
han usado esta expresión para burlarse del Evangelio. Han usado esta expresión para decir que los apóstoles estaban equivocados o cosas así, que ellos no sabían lo que estaban predicando. Por ejemplo, cuando Juan dice ya es el último tiempo o ya es la última hora, algunos dicen Juan ni siquiera sabía cuál era la última hora, porque mire, han pasado 2000 años y cuál que era la última hora. Así los enemigos del Evangelio quieren criticar el Evangelio. Ellos decían que los apóstoles creían que el Señor iba a venir en su generación, y no pasó. De manera que así han atacado y atacan el Evangelio. Pero como diría el doctor Martin Lloyd-Jones, lo que nos están mostrando es su ignorancia de las Escrituras al atacarla con algo que la Biblia realmente nunca ha dicho. Porque aunque la Biblia utiliza la expresión el último tiempo o los postreros días o la última hora, el significado que la misma Biblia le da a esa expresión, hermanos, no es que el Señor iba a venir ya, o que ya todo se iba a acabar. Es más, hay creyentes que piensan que ya en cualquier momento esto se acaba. No, eso no es así, así no lo enseña la Biblia. Existen creyentes que están preocupados, por ejemplo, que ya en este momento venga el Señor. El Señor no va a venir ahorita, hermanos. Eso no lo enseña la Biblia en ningún lado. Pero lo que sí nos está diciendo es que es el último tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? El significado que la Biblia le da, hermanos, no es que el Señor va a venir ya en cualquier momento, ¿sí? O en ese tiempo de la historia cuando Juan estaba escribiendo. No, no es eso, sino que esta expresión se refiere más bien al periodo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. O lo digo de otra manera, ¿cuál es el último tiempo? Pues entre la primera venida de Cristo y la segunda. 2000 años, sí, y pueden ser más. Pueden ser más. A eso se le llama el último tiempo en la Biblia, o los postreros días, o la última hora. Y particularmente se le llama los últimos tiempos después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo hasta que venga por segunda vez. Eso es los postreros días o la última hora. Así que los que quieren criticar el Evangelio porque dicen, no, pero es que Cristo no ha venido, realmente están equivocados. Realmente no han entendido qué es lo que la Biblia enseña al respecto. Ahora bien, la Biblia nos muestra que estamos en el último tiempo y para que nuestro Señor venga tienen que pasar ciertos eventos claves. O sea, Él no va a venir si no pasan esos eventos, Él va a venir después de esos eventos. Y de uno de esos, o dos de esos, es que nos está hablando Juan aquí. Verso 18, una vez más. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Es decir, primero tiene que aparecer el anticristo. ¿Ven? ¿Va a venir el Señor ya? No, porque no está el anticristo. Tiene que primero venir el anticristo y luego vendrá el Señor. Ahora, el punto es que el anticristo viene, hermanos. Y estamos advertidos por las Escrituras acerca de esto, desde el Antiguo Testamento, en Daniel, en Tesalonicenses, en Apocalipsis, en Mateo, en Pedro, en diferentes pasajes se nos habla acerca de la venida del anticristo, de maneras explícitas e implícitas. Se nos advierte de la realidad de que va a haber una persona particular que tomará importancia en la historia, al cual se le denomina aquí anticristo. Por eso se nos dice, ya es el último tiempo. Y al pensar en el último tiempo, algo que tiene que venir a nuestra mente es, el anticristo viene. Uno de los peligros grandes, uno de los problemas grandes de la iglesia. Pensar, hermanos, estamos en el último tiempo. De inmediato debemos pensar también en que viene entonces el anticristo. Y así lo está hablando Juan, ¿ve? Miren, hijitos, ya es el último tiempo. De inmediato, según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Esa es la primera vez, hermanos, en toda la Biblia que aparece la palabra anticristo. En ningún otro pasaje de la Biblia se usa esa palabra. Solamente la usó Juan, pero no es el único que habla del tema.
sino es el único que le llama anticristo. ¿Mm? Por ejemplo, Pablo lo llama el hombre de pecado. ¿Ven? No lo llama anticristo, pero lo llama el hombre de pecado. Segunda a los Tesalonicenses 2:1 en adelante. Dice el apóstol Pablo allí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ven? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Nótenlo. La misma enseñanza, más amplia, nos explica más, nos dice más, pero todo es lo mismo. Por ejemplo, el Señor Jesús no va a venir antes de que aparezcan dos cosas. Una, la apostasía. Es decir, este alejamiento masivo de Dios, donde las personas rechacen a Dios, donde la gente no quiera nada de Dios, donde muchas iglesias se desocupen y queden solamente unos pocos, donde en términos generales la mayoría de gente no crea, no tenga fe, no crea en Dios ni nada por el estilo. El Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Lo notan? No es la respuesta. Primero va a venir la apostasía. Pero también nos dice, y se manifieste el hombre de pecado, una persona particular que Juan llama el anticristo, el hijo de perdición, y aquí nos muestra varias características, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Lo notan? Un anticristo, contra Dios, contra Cristo. Y se opone contra Dios y contra lo que es objeto de culto. Pero lo curioso, hermanos, es que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, uno diría, el anticristo es algo como un ateo o algo así. Bueno, en cierto sentido sí, pero en cierto sentido no. No es alguien que rechace la religión, sino que rechaza a Dios y usa la misma religión para ponerse a Él en lugar de Dios. ¿Lo notan? Así que las Escrituras nos enseñan claramente, hermanos, que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vendrá el hombre de pecado o vendrá el anticristo. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, vendrá el anticristo, será una persona, ¿sí?, que se va a oponer, que va a luchar contra Dios, contra su iglesia. El último tiempo entonces está caracterizado porque vendrá este personaje, y esa es la problemática que nos plantea este pasaje. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos estar advertidos, o se nos está poniendo en aviso de un personaje malo, perverso, que se va a levantar y se va a oponer a Dios, y por lo tanto se va a oponer a la verdadera iglesia. ¿Cómo le llama a Juan? El anticristo. Pero eso nos lleva, hermanos, a otra parte de esta problemática, y es no solamente el anticristo, sino el espíritu anticristo. En segundo lugar, el espíritu anticristo. Juan no se detiene allí, hermanos, en recordarnos que el anticristo viene, y ni siquiera es el tema principal de lo que nos va a hablar. Note que apenas lo menciona en una frase, y después se concentra en otro tema. Nos dice, hijitos, es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya, y no nos va a mencionar más de él. Sin embargo, nos va a mostrar como otra cara de la moneda, como otra parte de la problemática que tenemos en la lucha con el anticristo. El tema principal, entonces, no va a ser el anticristo,
sino los anticristos. ¿Cuál es la diferencia? El plural. Va a haber uno particular que va a venir a hacer gran maldad. Pero hay muchos haciendo la misma tarea. Y ya habían muchos desde el tiempo de Juan. Por eso le escribió a su iglesia esta advertencia. Luego nosotros no solamente debemos esperar al anticristo como una persona particular en un momento de la historia, sino que también debemos esperar al anticristo como un movimiento, como una fuerza, como una ideología o filosofía, ¿sí? O dicho de otra manera, como muchas personas que piensan y actúan igual a él. Igual a él. Por eso el texto termina diciendo, la segunda parte, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Así que hay un anticristo, eso es algo que tenemos por cierto, pero también hay varios que le representan. Y eso también debemos tenerlo por cierto, hermanos, y esto también hace parte de la problemática que tiene que enfrentar la iglesia. Muchas personas que tienen la misma filosofía, ideología y forma de actuar del verdadero anticristo. No son el verdadero, pero actúan igual, como si fuera. Tanto así que en la historia de la iglesia nuestros hermanos han dicho a veces el anticristo es tal, y no, porque el Señor no ha venido. Se han equivocado, pero no se han equivocado en el sentido de que sí era un anticristo. Es decir, estamos esperando el anticristo, pero también estamos esperando muchos anticristos. Y en la historia de la iglesia en general, y en muchas iglesias locales, evidentemente han experimentado anticristos. Y tienen que luchar con esta realidad. Esto también debemos tenerlo por cierto. Muchas personas vendrán contra la iglesia con la misma filosofía, con la misma ideología del anticristo. No son el que vendrá, pero son como una especie de representación de él o de extensión de él. El mismo Señor Jesús lo predicó así. Mateo 24, verso 5, por ejemplo. Mateo 24, verso 5 nos lo menciona. Dice el Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Ahí está. ¿Nos está hablando el Señor del anticristo? No, de los otros, de muchos. ¿Ven? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará. Así que el Señor aquí tenía en mente no solamente este único personaje terrible que va a venir, sino esos otros que van a actuar exactamente igual que él. Verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible aún, a los escogidos. Gracias a Dios, hermanos, y para tranquilidad nuestra, no es posible de una manera absoluta, pero ojo, tal vez sí de una manera temporal. Por eso hay que estar alertas. Sin embargo, noten que nos está hablando otra vez en plural. Se levantarán falsos cristos. ¿Lo notan? Lo mismo que entonces nos viene a plantear Juan. Juan dice, esperamos al anticristo, pero ahora han venido muchos anticristos. Por eso sabemos que es el último tiempo. Entonces, es claro en el lenguaje de Juan y en el lenguaje del Señor Jesús que esperamos también muchas personas. Esperamos uno particular. Pero esperamos muchas personas que van a actuar como anticristo y que se les llama anticristos en el pasaje de Juan. Eso esperamos. Luego eso significa, hermanos, que esperamos problemas. Esta advertencia no es, mis amados hermanos, porque
El Señor simplemente quiso decirnos algo y ya. No, esperamos problemas. Esperamos personas que se le oponen a Cristo. Esperamos personas que nos quieren engañar, como dijo el Señor Jesús ahí en el verso 24, ¿sí? De tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero en el verso 4 dijo lo mismo, porque vendrán, en el verso 5, perdón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que enfrentarnos tanto con el anticristo como con los anticristos supone, hermanos, pelea en la iglesia, pelea por la verdad, engaño y mentira para tratar de apartar a la gente de Dios. Nos dice el Señor Jesús que si fuera posible engañarían a los escogidos. Gracias a Dios no lo es de manera absoluta, pero les decía, de manera temporal es posible que sí. Este obrar del anticristo tiene el propósito de sacar a la gente de la iglesia, de sacar a los hermanos de la sana doctrina, de la verdadera enseñanza, de que crean cosas que no son bíblicas. Y si en la iglesia hay personas que no son salvos, ¿qué va a pasar? Los van a engañar y los van a sacar, hermanos, del correcto camino. Lo van a hacer porque esa es la tarea del anticristo y de los anticristos. La palabra anticristo, hermanos, tiene un significado más amplio que falso Cristo. Falso Cristo, bueno, es algo sencillo, ¿no? Es falso, no es Cristo, es falso. Pero anticristo significa, hermanos, en lugar de Cristo como el falso y además contra Cristo. Contra Cristo se le opone. Por eso, donde leímos ahorita acerca del hombre de pecado, él se coloca como si fuera Dios, pero no solamente trata de desplazarlo o de quitarlo como un falso Cristo, sino que se le opone, está contra el verdadero Dios. Así que anticristo significa en lugar de Cristo, pero también contra Cristo. Por lo tanto, el anticristo viene en lugar de Cristo y se va a colocar en oposición a Cristo, en contra del verdadero Cristo. Ahora, Juan observa, mis amados hermanos, que muchos anticristos han venido y viven todavía en su tiempo. O sea, si habían anticristos allá, ¿habrá acá? Por supuesto, si estamos más cerca del final nosotros que ellos, y estamos en el último tiempo, pues por supuesto que hoy hay más anticristos que en el tiempo de Juan. Sin embargo, él observa y le dice a la iglesia que hay muchos anticristos que han venido y que viven. Los anticristos que niegan que Jesús es el Cristo. Ellos son temporales, ¿no? Pero ellos deben ser, hermanos, probablemente también como una especie de precursores del verdadero anticristo, porque realmente en su corazón está la misma esencia del anticristo. Ahora, la presencia de gente que niegue que Jesús es el Cristo es una prueba definitiva de que estamos en el último tiempo. Pregunto, ¿habrá hoy personas que niegan que Jesús es el Cristo? Por supuesto, por supuesto. Tenemos varias sectas a nuestro alrededor, grupos, filosofías. En el tiempo de Juan luchaba con los gnósticos y los gnósticos todavía están con su misma enseñanza y con su misma filosofía. ¿Ven? Así que tenemos, hermanos, que darnos cuenta que este es un pasaje importante para nosotros, como lo dice Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Así que, primero, vendrá un anticristo porque estamos en el último tiempo, pero segundo, sabemos que estamos en el último tiempo porque hay muchos anticristos, porque muchas personas se le están oponiendo a Dios, a la verdadera religión, a la verdadera fe. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Así que, aunque el anticristo no ha venido, hermanos, el espíritu del anticristo ya está en medio nuestro. Hace parte de nuestra historia. Estaba en el periodo de Juan y está en medio nuestro.
Y esto es un problema serio que la iglesia tiene que ponerle atención, ponerle cuidado. Porque definitivamente, si la iglesia no le pone cuidado, los anticristos sí van a pelear contra la iglesia y sí harán, hermanos, estragos en ella. Tercero, ¿cómo son estos anticristos? Todo esto sería, hermanos, algo de ponerle, no sería algo de ponerle atención si eso fuera algo como por allá, para el futuro. Es decir, a veces uno habla del anticristo y uno dice, ese ni siquiera lo voy a ver yo. ¿Sí? Por ejemplo, uno pudiera pensar, entonces, ¿para qué le pongo cuidado a un pasaje como este? Pero el punto es que la aparición de anticristos nos muestra que toda la iglesia, en todos los tiempos, tiene que luchar contra esto. Por lo tanto, nosotros también. Y si esto es así, y lo es, como iglesia, hermanos, debemos estar advertidos quiénes son y cómo actúan para cuidar la iglesia de Cristo, para cuidarnos nosotros, para seguir firmes en el camino del Señor. Así que vamos a mirar varias cosas que nos muestran estos pasajes. Por ejemplo, en primer lugar, debemos de decir que son muchos. O sea, yo pudiera preguntar, ¿usted ha visto algún anticristo? Me diría, no. Entonces tienen los ojos ciegos porque son muchos. Son muchos, hermanos. Muchos. ¿Me hago entender? Es como si alguien nos dijera, no vaya por ahí que ahí hay hartos ladrones, y uno pasara y dijera, yo no vi ni uno. Yo no vi ni uno, cuando todos los días están robando, matando y acabando mucha gente. ¿Cómo puede estar uno entonces pendiente o alerta si uno tiene la visión tan corta? Por supuesto que ahí estaban, pero lo estaban era analizando. ¿Sí? Así en nuestro tiempo, hermanos, aunque usted no lo haya visto, o si no lo ha visto, más bien es porque está un poco bisoño. Pero ahí están trabajando y obrando en contra de la iglesia y por supuesto en contra suya. Por supuesto. ¿Por qué? Porque son muchos, los anticristos abundan. Verso 18, una vez más. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ven? Han surgido muchos porque es el último tiempo. No hay que abundar ni siquiera mucho en esto, pero en conclusión, miren, a raíz de que estamos en el último tiempo, la abundancia de anticristos es una realidad. La abundancia de anticristos es una realidad. Estos abundan y van a abundar más y más entre más nos acerquemos a la venida del Señor. Entre más cerca esté la venida del Señor, más anticristos va a haber en medio nuestro, mis amados hermanos. Esta es una de las características de los anticristos. O en otras palabras, no es de extrañarnos que la iglesia luche con anticristos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y más cada vez que se acerque la venida gloriosa de nuestro Señor. No es extraño, hermanos. Por el contrario, debemos estar alerta, ya que estamos advertidos de esto. Los anticristos abundan. Segundo, estos anticristos salen de dentro de la misma iglesia. Ojo con eso. Salen de dentro de la misma iglesia. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Pero de dónde salieron? De la iglesia. De la iglesia. Así tiene que ser. Mire, si nos ponemos a pensar en la historia de la iglesia por allá en el siglo IV o V, uno pudiera decir que estaba la iglesia oficial y dentro de la iglesia oficial había gente que de verdad eran creyentes y verdad que no. Otros que no. Pero si pensamos hoy, ¿cuántas sectas cristianas existen? Miles. Miles. ¿Sí? Y en la medida que pase el tiempo, más y más y más. ¿Sí? El punto es que estos anticristos salen de dentro de la iglesia misma. Y podemos hablar que salen de dentro de la iglesia de manera general o que pueden salir de las iglesias locales. Esa es la implicación. Esa es la implicación, amados hermanos. Salieron de nosotros. Juan no da detalles de quiénes eran, ¿sí?
pero de seguro la iglesia tenía en su memoria quiénes eran esos incrédulos que habían salido de la iglesia. Personas que por un tiempo se pensó que eran creyentes, o se pensó que eran salvos, o se vieron como creyentes, pero salieron. Y cuando salieron, amados hermanos, se pudo evidenciar, no meramente que salieron, sino que eran incrédulos, que no creían que Jesús era el Cristo, que no creían, hermanos, en la sana doctrina. Esa es la característica, salieron. Ahora bien, hermanos, él está hablando, Juan está hablando como si esto fuera de común conocimiento de la iglesia. Es decir, la iglesia a la que él les está escribiendo sabían de quién estaba hablando. ¿Me hago entender? Cuando Juan le escribe una carta a unos hermanos y les dice salieron de nosotros de inmediato, ellos dirían, ah, fulano de tal, claro. Salieron de nosotros, ellos sabían de quién estaba hablando, ¿ven? Ahora, como en nuestros tiempos, nosotros también hoy, por ejemplo, podemos saber quiénes hemos puesto en disciplina, ¿cierto? Uno habla de la disciplina de la iglesia, hermanos, y uno sabe dos, tres que han sido excomulgados, uno sabe de quién está hablando. Asimismo, cuando Juan le escribió a ellos, salieron de nosotros, ellos sabían quiénes eran esos incrédulos que habían salido. Por eso, Juan no tiene que darles detalles. Juan no tiene que recordarles muchas cosas. Solamente con decir salieron de nosotros, la iglesia ya sabe de quién está hablando. Ya sabe de inmediato de quién está hablando. Ahora, eso no es de extrañarnos que hayan salido de la iglesia, porque en varios pasajes del Nuevo Testamento nos habla de que mucha gente vemos dentro de las iglesias, pero no necesariamente todos los que usted ve en la iglesia son creyentes. Miren, esta es una enseñanza que muchas veces le damos a las jovencitas en la iglesia. No, hermanas, no todo el que está en la iglesia es cristiano. Porque hay muchas personas que están dentro de la iglesia simplemente queriendo buscar novia o novio e irse con ellas. Ahora, esa no es la única problemática, esta es más grave y más seria, porque quieren engañar a la iglesia de Cristo con relación a la doctrina. Muchas veces la Biblia nos habla de personas que parecen creyentes, pero nos dice la Biblia que no lo son. Por ejemplo, Juan 8:31. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién le está hablando? Dice, a unos judíos que habían creído en él. Noten, la Biblia nos está hablando de un grupo de personas que parece que creyeron en él, pero más adelante nos dice que no habían creído en él. Por ejemplo, verso 37, a esos mismos, porque es el mismo discurso, el Señor les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así que, ¿eran creyentes? No, no eran creyentes, no eran creyentes verdaderos, pero parecían. Por eso el verso anterior dice, dijo entonces Jesús a unos judíos que habían creído en él, pero aquí esos que habían creído en él procuraban matar al Señor. Entonces, ¿habían creído en él? No, porque querían matar al mismo Señor, querían matar al mismo Señor. Entonces, la Biblia nos habla siempre, y voy a mostrarles otros pasajes, de personas que parecen cristianos, pero no lo son. Estos parecían, y cuando el Señor empezó a predicarles, entonces, ¿qué quisieron hacer? Matarlo. Es decir, ya en este tiempo empezaban a verse estas personas que parecían creyentes y no lo eran, pero luego dentro de la iglesia aparecen, por ejemplo, segunda de Pedro, todo el capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a leer en el 3, segunda de Pedro 3, 1, por ejemplo, o 2, 1. Segunda de Pedro 2:1. Note, el apóstol Pedro dice,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y escuchen, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro está usando una ilustración de lo que pasó en el pueblo. En el pueblo hubo profetas como por ejemplo Balaán, falsos profetas que estaban dentro del pueblo metiendo herejías y enseñanzas e ideas equivocadas. Nos dice, así como antes en el pueblo hubo falsos profetas, ahora también van a haber falsos maestros que van a hacer meter herejías, meter enseñanzas, y dice, aún negarán al Señor que los rescató. ¿Y por qué nos dice esto? Porque parecen creyentes, parecen cristianos, parecen que el Señor ya los había salvado, pero no, no eran salvos. Parecen iglesia, parecen cristianos, pero no lo son. Verso 19, miren. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Ven? Prometen libertad, porque son maestros. Imagínense, ni siquiera estamos hablando de un hermanito por ahí, de esos todos discretos que uno casi no ve. No, maestros. Prometen libertad, es decir, están predicando libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Mm? Parecen creyentes. Estos llegaron a hacerse hasta maestros. Imagínense, el que predica, el que enseña. ¿Quién de nosotros muchas veces ponemos en tela de juicio que el que predica no es salvo? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Ninguno de nosotros vemos a alguien predicando y decimos, ese es un falso maestro, así porque sí. No, uno no hace eso. La gente no lo hace. La gente ve a alguien predicando y dice, ese es un hombre de Dios. Pero resulta que nos está diciendo que uno de esos que están predicando realmente son esclavos de corrupción. Parecen creyentes. Llegan a hacerse hasta maestros, pero son falsos. También nos habla de esto en Hebreos 6, verso 4 en adelante. Es uno de los pasajes típicos que nos hacen pensar en esa gente que parece cristiana, pero realmente no son. Hebreos 6, 4 en adelante dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Lo notan? Ahí tenemos esas personas que parecen, están dentro de la iglesia y están tan cerca que son iluminados por la predicación, gustan del don celestial, son hechos partícipes del Espíritu Santo, gustan de la buena palabra de Dios y de todos los poderes del siglo venidero, pero no son creyentes. No son salvos. Participan en todo de nosotros, están con nosotros como si fueran de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Ven? Porque ¿qué nos dice? Salieron de nosotros. Estos anticristos, entonces, hermanos, están dentro de la iglesia. Piensen eso, por eso estamos hablando de una problemática. Están dentro de la iglesia. Y les he dicho, podemos pensar en la iglesia en general, pero también en iglesias locales. Están dentro de la iglesia, ahí están, hermanos. Parecen creyentes, parecen hermanos, pero no lo son. Juan, ¿qué dice? Salieron de nosotros. Estas personas perversas salen de dentro de la iglesia misma. Salen del seno de la iglesia, hermanos. ¿Quién entonces en primer lugar sospecharía de ellos? ¿Quién sospecharía de alguien que habla como uno, que se congrega, que de pronto viene y canta? ¿Sí? ¿Quién sospecharía de ellos? Pero podemos darnos cuenta en el momento que salgan de nosotros. Sin embargo,
¿cuánto daño habrán hecho mientras estaban con nosotros? ¿A cuánta gente engañarían? Y cuando salgan de nosotros, ¿a cuánto se llevarán? ¿Ven? Es una problemática seria, hermanos, que tiene que afrontar la iglesia, de la que nos está hablando Juan hoy y de la que nosotros debemos estar alerta, queridos hermanos. Tercero, aunque salen de la iglesia, no son de la iglesia. Verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No era. Claro que ¿quién lo iba a saber? ¿Cierto? ¿Quién lo iba a saber? Si estaban ahí con nosotros, cantaban, oraban, ofrendaban, ¿no? Hasta algunos llegaron a ser hasta maestros. ¿Cómo íbamos a saber que no eran de nosotros? Pero escuchen, la realidad es que no son de nosotros, no son iglesia, no son salvos, no son hijos de Dios, aunque estaban con nosotros. ¿Ven? No eran de nosotros, dice el apóstol, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran. Estaban dentro de la iglesia, parecían creyentes, asistían a los cultos, a las actividades de la iglesia, pero no eran iglesia. Estaban ahí, pero no pertenecían ahí. Estaban con los que tenían comunión con Dios, pero ellos no tenían comunión con Dios. Estaban con el cuerpo de Cristo, pero ellos no eran del cuerpo de Cristo. No eran. Juan los llama más bien anticristos. En vez de ser del Salvador, en vez de ser cristianos, en vez de ser seguidores de Cristo, amantes de Cristo, en vez de estar enamorados de Cristo, son anticristos. Son anticristos. Estaban con los que aman a Cristo, pero ellos no amaban a Cristo. No lo amaban. Entonces dice, salieron de nosotros, pero la realidad, la verdad es que no eran de nosotros. Aunque estaban allí, no eran de nosotros, ¿sí? Aunque se parecían a nosotros, no lo eran. Aunque hablaban como nosotros, no eran de nosotros. Por eso salieron. Cuarto, nos explica cómo sabemos que ellos no eran verdaderos creyentes. Nos explica cómo sabemos en realidad que no lo eran. Algo bien importante, mis amados hermanos, porque cuando uno habla de esto, de pronto uno empieza a mirar con sospecha a los hermanos. Si uno empieza a decir, ¿será que este sí o no? Sí, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero Él nos va a explicar y nos va a ayudar a entender qué era lo que pasaba en ellos, ¿cierto? Por ejemplo, en primer lugar nos dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Miren, la prueba de que estos no eran de nosotros, de que no eran de la iglesia, la prueba de que no son salvos, de que no son creyentes y de que son anticristos es precisamente que salen de la iglesia. O dicho de otra manera, al revés. ¿Cómo sabe un hermano? ¿Cómo sabe usted que alguien es un verdadero creyente? ¿Sí? Porque permanece. Persevera, esa es la palabra técnica. Sigue adelante. Varios pasajes en las Escrituras nos dicen el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Lo notan? El que persevera es el de Dios, mientras que el que no, precisamente nos está diciendo el pasaje, salieron de nosotros, ¿ven? Y la prueba es que si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, pero no permanecieron. Están por un tiempo nomás, son temporales, son como los bombillos de Navidad, intermitentes, están por un tiempo y luego no están, ¿ven? Esa es una de las pruebas que nos muestra el apóstol de que no son iglesia. Todo verdadero creyente permanece. Esa es su esencia, esa es su característica. Cada verdadero creyente permanece en Dios, permanece en Cristo, permanece en su doctrina y permanece en la comunión con la iglesia. Eso es un verdadero creyente. Quinto, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Estos anticristos que salieron de la iglesia dejaron de manifiesto que no son de Dios, que no son de la iglesia, que no son de nosotros, hermanos. Ese maravilloso nosotros que Juan usa 5 veces en este texto, refiriéndose a los santos de la iglesia, a los salvos. Estos que no son salvos manifestaron que no hacían, hermanos, en verdad parte de la iglesia, y se mostró al salir, al no permanecer, al no seguir firmes, se evidenció quiénes eran, que no eran de Dios y que por el contrario eran anticristos. Y no solo eso, hermanos amados, sino que este texto nos muestra que así como estos anticristos puede haber muchos más en las diferentes iglesias. Puede haber, ¿sí? Pero cuando salgan va a quedar manifiesto precisamente que no eran de Dios, que no eran del Señor. Sin embargo, debemos cuidarnos de su salida. Eso nos lleva entonces a nuestro cuarto punto hoy, que es cómo es el obrar de estas personas. ¿Cómo es su obrar? Y ahí vamos a decir 2 cosas particularmente. Hemos dicho primero entonces que esperamos un anticristo. En segundo lugar, que hay muchos anticristos, ¿cierto? En tercer lugar, entonces, analizamos esto que acabé de terminar de decirles, hermanos, y tiene que ver con que estas personas están dentro de la iglesia y tienen varias características como cristianos, es decir, vimos cómo son. Son como creyentes, pero no son creyentes. Y en cuarto lugar, ahora, hermanos, vamos a ver cómo es su obrar, ¿sí? ¿Cómo es su obrar? 2 cosas son claves en cuanto al obrar de estas personas que nos ayudan mucho a detectarlos y a cuidarnos de ellos. Por ejemplo, en primer lugar, niegan la fe. Niegan la fe, ¿sí? Después de haber estado un tiempo entre la iglesia verdadera y de recibir la enseñanza, de oír la palabra y de compartirla con los verdaderos creyentes, después de haber sido enseñados correctamente por la iglesia, por sus pastores, por la Biblia misma, estos anticristos se conocen porque niegan la fe. Por eso se conocen. Estudie usted la historia, por ejemplo, de las sectas modernas, de las sectas cristianas, y verá qué es lo que han hecho. Han negado la fe que se ha enseñado ya durante 2000 años. La niegan, ¿sí? Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Lo ven? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Pero ellos están dentro de la iglesia. ¿Acaso no le enseñaron que Él es el Cristo? Por supuesto, se les ha enseñado. ¿Pero qué hacen? Niegan la fe. Niegan la enseñanza bíblica. Mientras permaneció dentro de la iglesia, ellos recibían la sana doctrina, recibían la buena enseñanza, la palabra de Dios, pero ¿saben qué, hermanos? Nunca la creyeron. Nunca la creyeron. Estaban ahí callados, mirando seguramente a sus pastores y escuchándolos cuando les estaban predicando. A los apóstoles mismos, porque en el caso de la carta era el apóstol Juan, el predicador principal, llamémoslo así, de esta iglesia por ser apóstol. Ellos escuchaban, miraban con atención, oían, seguramente buscaban en las escrituras cada vez que podían hacerlo en su tiempo, ¿sí? Pero ellos nunca creyeron en la palabra de Dios. Tal vez nunca lo manifestaron. Tal vez nunca dijeron, pastor, yo no le creo. ¿Sí? Tal vez siempre permanecieron callados, pero no creían. Allá en su corazón no creían. En lo profundo de su alma seguramente estaban hasta peleando con eso. Hermanos, y esto es algo muy real, porque muchas veces uno está predicando y los hermanos están peleando con la enseñanza. Por ejemplo, solamente a manera de ilustración, muchas veces uno puede estar diciendo, honre a su padre y a su madre, y el hijo está ahí pensando, ¿yo qué tal hacerle caso a mi mamá? No lo dice. No le sale un letrero para decir, mira, este no está creyendo. Pero no está creyendo. No está creyendo en el Evangelio.
no lo está haciendo. ¿Mm? Ellos no lo decían, ¿sí? Más bien seguían oyendo los sermones, leyendo la Biblia, ¿sí? Pero no creían, no creían. Así que llega un día cuando salen de nosotros. ¿Y cómo se da eso? Pues niegan la fe. Si yo no creo eso. Hermanos, y los hemos visto. Hemos sido testigos de personas que hasta han estudiado con uno en el seminario. Y de un momento a otro dicen, no, yo no creo en eso. Hemos conocido, y no porque el estudio esté mal, pero hermanos o personas que uno creía que era creyente y se pusieron a estudiar filosofía, y vuelvo y repito, no porque no pudiera hacerlo, pero llega el día donde dice, no, yo no creo en la Biblia. Yo no puedo creer en Dios. Pero estuvieron con nosotros años y cantaban y dirigían y predicaban y enseñaban y fueron maestros de escuela dominical y estuvieron en el seminario con uno y de un momento a otro, ¿qué pasó? No, yo no creo eso. Terrible. Salen de nosotros. ¿Cuándo? Cuando niegan la fe. Eso es algo muy triste, hermanos. Piénsenlo de esta manera. Personas que vemos como creyentes, los vemos como salvos. Cada día caminan con nosotros, los vemos escuchando la misma palabra, ¿sí? Y mientras que a nosotros nos impacta y nos llena de gozo y nos comprometemos con la palabra, ellos no la creen. Nunca dicen nada. Es muy peligroso. Como si terminara uno el culto ahorita y le dijera, hermano, ¿usted qué piensa del sermón? Ah, bonito, bonito. No lo creen. No creen en Dios. ¿Ven? No creen en Dios. Pero no lo sabemos. Escuchan, como todos los que están oyendo esta mañana, todos escuchan y están escuchando lo mismo, pero ¿quién está creyendo? ¿Quién cree verdaderamente en Dios? ¿Quién cree verdaderamente en sus palabras y en su evangelio? ¿Ven? Esa es la preocupación. Esa es la problemática. Hermanos, la realidad es que son anticristos. Y llega el día en el que los vamos a oír decir, Jesús no es Cristo. Jesús no es Dios, Jesús no es Salvador. Llegará el día donde escuchemos esas palabras que seguramente romperán nuestro corazón por el amor que le tendremos a este personaje, pero la realidad es que no creen. Nos vamos a oír decir que Cristo no es Dios, o que no vino en cuerpo, o en cualquier desviación de estas que nos habla el apóstol Juan aquí. Nos vamos a escuchar decir eso. Vamos a estar felices porque creemos que es nuestro hermano en la fe y de un momento a otro va a decir, no, yo creo que Cristo no vino en cuerpo. Eso es una tragedia, hermanos. Un condenado que estuvo tan cerca y tan lejos. Y no solamente un condenado cualquiera, un anticristo. Alguien que se va a oponer a Cristo con todas sus fuerzas. Imagínense. Es decir, después de predicarle, de enseñarle, de mostrarle, se va a voltear y nos va a atacar. Eso es lo que va a hacer. Imagínense. Se va a voltear y nos va a atacar. Pensamos que íbamos por el mismo camino, pero de un momento a otro él va a venir de allá para acá. En contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra del evangelio. Cualquiera que niega la enseñanza de Cristo como es presentada en las Sagradas Escrituras es anticristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Es un mentiroso. Y es mentiroso, hermanos, no porque se equivoca en la presentación de una enseñanza. No porque se equivoca en la presentación de una doctrina, no. Es mentiroso porque se empeña en ir en contra de ella. ¿Ven? Eso es lo que nos muestra que es un anticristo, que se empeña en llevar adelante la falsa enseñanza. Mientras que la Biblia dice blanco, él se empeña en decir negro y saca argumentos de la filosofía, de la religión o hasta de la misma Biblia para decir que no es lo que Dios dice, sino que es lo contrario. Es decir, son personas que dedican sus esfuerzos, su tiempo, su dinero en convencer con su mentira. ¿Ven? Ahora, negar que Jesús es el Cristo, de acuerdo al pasaje, tiene varias consecuencias. Por ejemplo, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Lo notan? Es decir, en otras palabras, este no es un errorcillo. Este no es un errorcillo.
Que un hermano pudiera estar en la iglesia y decir, ¿cuándo será la venida del Señor, este año o el otro? Y pudiera equivocarse sin ningún problema, porque es un asunto que no tenemos revelado claramente. Pero no así con relación a la doctrina de la Trinidad, a la doctrina de Jesucristo, a su nacimiento virginal, ¿ven? Al hecho de que nació, porque los gnósticos decían que él era como un fantasma meramente. Y si era un fantasma, nunca murió. Si nunca murió, no resucitó. Si no resucitó, vale nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. ¿Ven? Eso tiene consecuencias. No es tan fácil decir una cosa de la Biblia, porque esta tiene consecuencias siempre. Y si la digo mal, pues va a tener malas consecuencias. Así que todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Lo ven? No tiene al Padre. Negar al Hijo también es negar al Padre. Algunos anticristos de nuestro tiempo, hermanos, niegan al Señor Jesús, niegan su naturaleza, su divinidad, y creen aún así que son salvos, que son creyentes, que van al cielo, pero Juan nos dice, el que niega al Hijo, no tiene al Padre. ¿Lo notan? Y hay muchos hoy en día que niegan a Cristo, que no es Dios, que Él no es el Hijo de Dios, que Él era otro ser por allá espiritual y vino y se encarnó. Pero aún así están predicando supuestamente salvación, ¿no? Lo que dijo Pedro, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, ¿ven? Sin embargo, esos anticristos hoy predican y predican fuertemente, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahorita están ahí tratando de mentir y de engañarle a la sociedad, a otros creyentes, a otras personas, están haciendo su tarea anticristiana, ¿ven? Pero una prueba entonces de saber quiénes son estos es que niegan la fe, niegan la sana doctrina que Dios nos ha dado. Segundo, engañan a otros. Algo triste sería que esas personas a las que uno le está predicando se pierdan. Eso de por sí ya es triste, ya es malo, ya es terrible. Saber que de pronto pasaron en la iglesia 5, 7, 10 años y de un momento a otro negaron la fe y se fueron, eso ya es triste. Sin embargo, ellos no se quedan allí. Ellos no se quedan negando al Señor, sino que además arrastran a otros con ellos. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Lo notan? No meramente han quedado satisfechos de que no creen en el Señor y lo niegan, sino que engañan a la iglesia, engañan a otros. Ahora recuerden que eso es lo que decía el Señor Jesús en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Su misión, la tarea de los anticristos es engañar. Esa es su tarea, esa es su misión, engañar a la gente, engañar a la iglesia, engañar y llevar a las puertas del infierno a la mayor cantidad de gente como sea posible. Claro, entonces, hermanos, que ninguno se va a presentar como un anticristo. Ninguno se va a presentar, hola, yo soy anticristo. Ninguno, porque la idea es engañar. Y si quiere engañar, pues me disfrazo. ¿Ven? Si quiero engañar, no digo que yo soy quien soy. ¿Ven? Si quiero engañar, yo llego a su puerta, a su casa, con otras frases, con otras palabras, con otras ideas, para que usted me abra las puertas de su casa y poco a poco minar su fe. Esa es la forma, ¿ven? Ellos se van a presentar con la mejor cara, con la cara más hermosa, con las ropas religiosas más espléndidas de cada tiempo, de manera que puedan convencer y que la gente los siga, que les crea. Pero al final, amados hermanos y amigos, la misión de los anticristos es engañar. Engañar es la consigna. Y si usted mira las sectas de este tiempo, con engaños van a usted. Las sectas de este tiempo no quieren que usted le hable de los puntos neurálgicos.
Usted llega a una persona a su casa y le golpea y le dice, venga, yo soy tal, y usted ya sabe quién es tal, pero usted le quiere tocar ciertos temas, ellos no quieren hablar de esos temas con usted. ¿Por qué? Porque lo quieren engañar. Quieren entrarle por cualquier otro tema, por cualquier otro lugar, para que al final, tome, quedó engañado. ¿Ven? Esa es la manera, esa es la forma de actuar de ellos. Primera Timoteo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, véanlo, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice Pablo? El Espíritu lo dice claramente. Esto va a pasar en estos postreros tiempos. ¿Ven? ¿Qué dice Juan? ¿Por qué sabemos que estamos en el último tiempo? Porque abundan los anticristos. ¿Y qué hacen? Que la gente apostate de la fe, escuchando sus engaños. El plan es engañar, esa es la misión. Otra vez, segunda de Pedro 2, 1 y 2. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2, escúchenlo con atención. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ven? La Biblia, hermanos, nos pone alerta donde quiera que miremos. El Señor Jesús, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y pudiéramos leer más, pero el asunto es claro. Estos anticristos están trabajando para engañar. Esa es su misión, esa es su tarea. Así que permítame concluir así. Primero, queridos hermanos, antes de la venida del Señor Jesús esperamos al anticristo. En primer lugar, ¿sí? Esto es algo que no hay que dudar. Una persona particular, el hombre de pecado, vendrá antes que venga el Señor, vendrá para engañar a las personas, para que no crean en el Señor, para cerrarles cualquier oportunidad de salvación. La iglesia de Cristo espera a este personaje antes del fin, y la iglesia ha sido puesta en alerta por su obrar perverso contra la misma iglesia de Cristo, así que la iglesia siempre debe estar preparada al respecto. El anticristo va a venir a tratar de destruir la iglesia, debemos estar preparados. Segundo, la iglesia espera anticristos, ¿sí? Este último tiempo, hermanos, no solo tiene la característica de que viene el anticristo, sino que vienen muchos anticristos. Y como aquí es que Juan hace énfasis, ahí nosotros debemos poner alerta también. Y por eso quiero decir varias cosas, hermanos. Miren, en primer lugar, es muy triste saber que personas que pueden estar hoy así dentro de las iglesias como nosotros, ¿sí? Saber que están recibiendo la sana enseñanza, es muy triste, hermano, saber también que en verdad son anticristos. Es absolutamente triste saber eso. Espérenme un momento, por favor. Es muy triste, hermano, saber que personas que pueden estar al lado de uno, que personas que pueden estar aquí en la congregación, que amamos, que queremos, que saludamos, que ayudamos, que nos ayudan, en realidad son anticristos, son condenados, no son salvos. Que no le pase a usted. Que no le pase a usted. Por eso asegúrese de que en verdad es usted un creyente. O lo digo de otra manera. ¿Qué siente, qué piensa usted cada vez que está oyendo la palabra de Dios? Cada vez que se le está predicando.
¿Acaso usted está peleando allá en su mente contra Dios? ¿Acaso usted cada vez que escucha la doctrina o la enseñanza dice, no, yo no creo eso? No se lo dice a nadie. Pero ¿acaso usted está dudando? ¿Acaso usted no está creyendo? ¿Ven? Asegúrese de que en verdad usted cree en el Evangelio. Hermanos, esto no es sencillo. Espero haber transmitido esta problemática seria. Si usted no es un creyente, se va a condenar eternamente en el infierno. ¿Lo nota? Y Cristo vino a salvar y se le está predicando el Evangelio con el cual pudiera ser salvo. ¿Lo está creyendo o no? Si no lo cree, no es salvo. Si no cree en la sana doctrina, no es salvo. Si no cree que Jesús es el Cristo, no es salvo. Es un anticristo. ¿Lo notan? Es un asunto serio. Asegúrese entonces de que en verdad usted cree en el Evangelio. Asegúrese que cree en Jesucristo. Asegúrese de que se ha arrepentido de sus pecados para perdón de pecados. Asegúrese de que no está viniendo por venir o porque qué rico que me dice amigo del hermano tal. No, qué bueno, pero asegúrese de que usted es un creyente en Cristo. Estos anticristos, como lo vimos, parecen cristianos, pero llega un día donde dejan ver que en verdad no habían creído, que no habían creído en Dios, que no creían que vino en cuerpo, no creen y no creen porque antes no creían, entonces ahora tampoco creen. No es que dejaron de creer, no, es que nunca creyeron en Dios, oían su voz, pero dentro de sus corazones nunca creyeron en lo que se les predicaba. ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Cree usted en el Señor Jesús? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos ahora. Ellos no creían y por eso llegó el día donde simplemente manifestaron que no creían. Hebreos 13:12 nos da una advertencia seria al respecto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuál es el mensaje? Cuídense, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Hebreos 3:12. Hermanos, noten la urgencia que esto tiene. Esto es un asunto urgente, esto no es un asunto para dejarlo para mañana, no, esto hay que analizarlo hoy. ¿Quién soy yo? ¿Soy un creyente o no? ¿Cree usted en el Señor Jesús o no? ¿Cree usted en el Evangelio o no? Usted lo sabe. Usted conoce su corazón. Usted puede engañar a los demás, pero a usted no. Usted sabe quién es usted. ¿Sí? Usted sabe quién es usted y usted sabe si cree o no cree. Usted sabe si ama estas cosas o no las ama. Usted sabe si ama a Dios o no lo ama, ¿sí? Ahora, si no lo hace, mire, crea y arrepiéntase de sus pecados. Si usted puede decir, no, en verdad, pastor, yo sí, gracias, yo creo que yo no soy un creyente, no se condene. Jesús vino a este mundo para salvar pecadores. Crea en Cristo, arrepiéntase de sus pecados y será salvo, es lo que nos dice el Evangelio. Ponga su confianza absoluta en el Señor, ¿ven? En segundo lugar, hermanos, escuchen, no todos los que están en la iglesia son cristianos. También hay anticristos. Cuídese de ellos. Tiene que cuidarse. ¿Ven? Lamentablemente, miren, a veces pasa como en los colegios. A veces los papás se aterran porque dicen, no, es que a mi hijo lo está dañando fulano, es que se está metiendo por ahí con un niño rebelde y ese es el que lo está dañando. Y la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué se está metiendo con el rebelde? ¿Por qué le gusta andar tanto con el rebelde? Esa es la pregunta que uno como papá debiera hacerse. Resulta que se la pasa con el rebelde porque su hijo también es un rebelde. ¿O no? Por supuesto que es así. Pero eso también pasa en la iglesia, hermano.
Uno llega a la iglesia y uno se da cuenta que a veces llega una persona nueva y con el tiempo se empezó a meter con el rebelde. ¿Por qué? ¿Ven? ¿Por qué? Siempre se juntan. Siempre se juntan. Y hay un hermano piadoso que ora, que busca del Señor, y el otro dice, no, hay que pereza ese hermano. ¿Sí? Así se ven. Así se ven. ¿Y por qué? Hermanos, a la luz de lo que estamos viendo hoy, dentro de la iglesia hay anticristos y hay que cuidarse de ellos. Sí, hay que preferir a los hermanos maduros, a los que oran, a los que están hablándole del Señor. Y si usted mismo le da pereza a esos que a toda hora le hablan del Señor, ojo, no sea más bien que usted también sea un anticristo. ¿Ven? Esos anticristos están ahí para engañar. Juan dijo, os he escrito esto sobre los que os engañan. Su misión es engañar. Su misión es controvertir de tal manera que se dude del verdadero evangelio, sembrar duda en su corazón y en el de otros, ¿ven? Minar las enseñanzas bíblicas poniendo duda sobre ellas de todas las maneras posibles. Hermanos, si es tan triste que uno está predicando así y hay otro que le está diciendo, no, eso es cuento. Yo lo he visto, hermanos, gracias a Dios no en esta iglesia, pero lo he visto. Se está predicando y se está diciendo, ojo, sea salvo, y el otro, no, no le pongo cuidado. Lo hemos visto, hermanos. Ahí están esos anticristos haciendo esta tarea. Si usted es un creyente verdadero, debe estar alerta porque tratarán de engañarlo y pudiera ser, hermanos, que por un tiempo desviaran su fe. Gracias a Dios que no para siempre, pero por un tiempo pudieran desviar su fe, pudieran hacerlo extraviar, y eso traería vergüenza al reino de Dios, blasfemia al reino de Dios, y le traería dolor a su vida, pecados a su vida y a su familia. Así que esté alerta. La advertencia no es en vano. Ojo con los anticristos que por ahí están. ¿Ven? Y si usted no es cristiano, ¿sabe quiénes son la presa? Mire, si usted no es cristiano, ¿sabe quiénes son la presa de los anticristos? Usted. El Señor Jesús dijo, engañarán si fuera posible a los escogidos. No es posible. Gracias solamente a Él. Solamente a Él. Pero si usted no es cristiano, usted es la presa de los anticristos. O sea, es como si usted estuviera metido aquí en un corral, como si fuera una gallinita y el lobo estuviera ahí. Usted es la presa fácil. 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 ¿Ven? Los incrédulos son las presas perfectas que tendrán estos engañadores. Estos convencerán sus mentes y sus almas para que no sigan a la verdad. Por eso les predicamos el evangelio, para que lo crean por la gracia de Dios y sean salvos. Esta es nuestra fe, lo que creemos y lo que deben creer. Miren, Cristo es Dios. Amén. El Hijo de Dios, el Salvador, el único enviado por Dios para la salvación de los hombres se llama Jesucristo. Es a Él que hay que acercarse con fe y con arrepentimiento, porque a ese puso Dios como Cristo y Señor. Así que crea en ese Jesús del Evangelio. Crea en Él, y si lo hacen, sepan que Dios los guardará de los anticristos. Amén. Crean en el Señor Jesús. Oremos. Padre maravilloso, gracias te damos por esta mañana gloriosa a tus pies. Gracias, Señor, porque has inspirado Primera de Juan y nos la has permitido tener hoy, casi 2000 años después, Señor, y podemos estudiarla y mirarla y aprender, Señor, de estas advertencias gloriosas que nos das. Padre, primero gracias porque nuestra salvación está segura en ti. Gracias, Señor, porque no es posible que nos engañen por tu misericordia, por tu gracia, por tu glorioso evangelio, porque tú eres el Salvador y no nosotros. Gracias porque nadie podrá engañar permanentemente a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, lo rogamos, para que tampoco de manera temporal nos engañen. Padre, afiánzanos en la fe, afiánzanos en el evangelio, afiánzanos en tu palabra, Señor.
Bendice cada uno de mis oyentes, que todos, Padre, en esta mañana sean creyentes verdaderos en tu Hijo. Padre, para que nunca estos anticristos los lleven lejos de ti, para que no los lleven, Señor, a la condenación. Y aquellos que están en medio nuestro y no son creyentes, Padre, concédeles su salvación, concédeles perdón de pecado, ilumina sus mentes como la de Lidia, Padre, y sálvalos, te lo rogamos. Gracias, Padre, por advertirnos como iglesia y ayúdanos, Padre, para que sigamos firmes y adelante con tu maravillosa iglesia, haciendo tu voluntad, poniendo tu nombre en alto, Señor, y predicando para que muchos otros sean salvos, advirtiendo también en contra de estos anticristos. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana. Por tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Dios los bendiga a todos.